Ecuador. En Punto Noticias hablamos de... No hay estadísticas actuales sobre la violencia contra la mujer en Ecuador. Las únicas que se hicieron son del 2012. Primera encuesta de violencia de género elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. Según esas cifras, 6 de cada 10 ecuatorianas han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, tanto en las zonas urbanas, con un 61.4%, como en las rurales, con un 58.7%. De acuerdo con las estadísticas policiales, en el mayor porcentaje de los casos, las víctimas conocen a sus agresores, puesto que pertenecen a su círculo más cercano. El 83% de los ataques se da dentro del círculo cercano de las mujeres y de los menores, y solamente el 16% está entre desconocidos. El tema del acoso será analizado esta mañana en Punto Noticias Primera Emisión, junto a Luisa Villasís, abogada especialista en género, violencia y derechos humanos de INRED, y Sara Herrera, psicóloga clínica. Son las 8 de la mañana con 16 minutos, 8:16 minutos. Estamos en Punto Noticias Primera Emisión y hasta ahora nos acompaña Luisa Villasís, abogada especialista en género, violencia y derechos humanos de INRED. Vamos a hablar con ella sobre el tema del acoso. Abogada Villasís, buenos días, gracias por acompañarnos. En los últimos días se ha vuelto a topar este tema, que es prácticamente un constante diario, pero se lo puso en relevancia nuevamente por unas declaraciones algo desatinadas del presidente de la República que generaron sin duda expectativa y comentarios de todo tipo a nivel nacional y sobre todo internacional. Y esto ha hecho, a pesar de que él luego ofreció disculpas, ha hecho que el tema vuelva a ponerse como algo de discusión en medios de comunicación y en algunos otros sectores. ¿Qué es el acoso, abogada Villasís? ¿Cómo debemos entender el acoso? ¿Cuántas clases de acoso existen? Bueno, primero, muchísimas gracias por la entrevista. Mi nombre es Luisa Villasís, como ya fui presentada, y pertenezco a la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos INRED, que es una fundación que se maneja más o menos 25 años en cuestión de promoción y defensa de los derechos humanos. Entonces sí, comparto definitivamente la visión de que hoy en día el tema del acoso sobre todo está puesto en la agenda principal, creo que de toda la ciudadanía, y es importante conocer a fondo cuáles todas las aristas de este acoso. Bueno, en primera instancia es importante reconocer que el acoso es una violencia contra la mujer, específicamente. En estos últimos tiempos se ha desarrollado diferentes estudios, pero antes de hablar de todos estos estudios, creo que es importante reconocer que el acoso no solo tiene, digamos, connotación sexual, sino también acoso laboral, acoso también escolar. Justamente en este sentido, nosotros... tenemos, por ejemplo, el Ecuador ahorita está frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Guzmán, Albarracín y familiares versus Ecuador. Paola, ¿no? Exactamente. En este caso de cómo una mujer fue acosada durante más o menos 2 años, fue víctima de violencia sexual, y frente a la negativa por parte de las autoridades, no solo escolares, sino incluso penales, las autoridades encargadas de la investigación, que no avanzó el tema, que no hubo ningún tipo de reparación, incluso a la víctima, ella llegó a quitarse la vida. Entonces es un tema bastante controversial y que es importante tomarlo en cuenta dentro de todo este ámbito actual. ¿Cuántas clases de acoso hay? O sea, se conoce el acoso sexual, el acoso escolar que usted acaba de mencionar, pero no solo se limita a esos 2 ámbitos, también hay acoso laboral, por ejemplo, claro, económico, incluso inmobiliario, yo creo también. ¿Cómo podemos identificar los diferentes tipos de acoso? Yo creo que el primer elemento que nosotros tenemos que identificar es que en las cuestiones del acoso hay
un sistema de poder. Hay en la persona que ejerce el poder y la persona que es dominada por ese poder. Y esto se desarrolla en diferentes espacios, como usted dice, en ámbitos laborales, en ámbitos de escuela, en diferentes espacios. Incluso cuando nosotros caminamos por la calle, eso también es acoso. El hecho de que nos digan una y otra cosa, de que nos persigan, de que incluso por las redes sociales hay una persona que esté constantemente, a la cual nosotros le llamamos intensidad, pues no, eso es acoso. Y ese acoso es discriminación y esa discriminación es violencia. Son las 8 de la mañana con 20 minutos, 8 con 20 minutos. Estamos analizando el tema del acoso y nos acompañan en nuestros estudios Luisa Villasís, abogada especialista en género, violencia y derechos humanos de INRED. Y a esta hora se suma a este diálogo Sara Herrera, psicóloga clínica. Sara, buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué efecto produce el acoso en sus diferentes manifestaciones en una mujer o en cualquier persona? Ya. Buenos días, Licenia y Luisa. Para todos los siguientes, igual buenos días. Los efectos del acoso en una mujer y en una persona en general empiezan directamente desde la autoestima. Porque, bueno, como ya decía mi compañera, lo del acoso siempre se da desde una posición de víctima y victimario. Entonces, el victimario identifica que puede ejercer su poder o su fuerza sobre una persona. Entonces, ataca directamente a la víctima y la persona que no se posiciona como tal empieza a preguntarse, ¿por qué a mí? ¿Yo qué hice? Entonces, eso va directamente hacia la autoestima, empieza a disminuir la autoestima. Hay por decirlo así, hay una disonancia en el pensamiento. Dices, ¿qué es lo que está pasando aquí? Empiezas a tener conflictos, si es que depende de dónde se da el acoso, ¿no? Si es que es laboral, incluso puede ser acoso sexual dentro del hogar. Este tipo de acoso es prácticamente invisibilizado, especialmente hacia la mujer, porque se considera que la mujer es la que tiene que obedecer o la que tiene que hacer las cosas en la casa. Incluso en una relación de pareja se puede invisibilizar bastante esta situación del acoso y la mujer poco a poco va perdiendo su propia capacidad de salir adelante, salir con sus amigos, ir con su familia porque tal vez a su pareja no le gusta. Todo este tipo de cosas, el acoso no es directamente visible, ¿no? Sino que se puede manifestar con detalles muy pequeñitos, y eso es importante identificarlo, porque a veces normalizamos las cosas como comentarios de que, si es que alguien te acosa y es guapo, ya no es acoso. Y estamos normalizando el hecho de que un hombre piensa que puede decirle algo a una mujer, como si la mujer necesitara de que le digan algo, como ejercer su deseo o su atracción hacia esa persona. Son pequeños comentarios y acciones que se están normalizando. Luisa, de tu ejercicio profesional, los casos de acoso que ustedes han escuchado o están defendiendo, ¿cuáles son los más comunes? Si estamos hablando del acoso sexual, acoso escolar, laboral, ¿cuáles son los casos que ustedes normalmente pueden observar? Claro, en ese sentido, primero es importante entender la naturaleza del acoso. Primero, esta naturaleza del acoso es un tipo de violencia que, como dijo nuestra compañera, es un tipo de violencia que no es tangible muchas veces y que muchas veces también por estas cuestiones de estereotipos dentro del ámbito judicial, dentro del ámbito administrativo y demás, hay estos estereotipos donde dicen, bueno, pero tal vez tú le provocaste. Estos estereotipos de género en el cual la víctima se le empieza dentro de un proceso de victimización, revictimización. Entonces, muchas veces los impulsos fiscales, muchas veces las investigaciones y todo esto no avanzan por estas trabas en cuestiones de orden ya de cultural, porque hay que entender que el acoso viene ya como un problema estructural de la misma sociedad, de cómo nosotros objetivizamos a la mujer y cómo la mujer es percibida y cómo también la sociedad asume que tiene la legitimidad de ejercer algún tipo de violencia sobre la mujer, porque bueno, nosotros comprendemos que el objeto
como reproducido en publicidad, en discursos, porque cuando hay un discurso discriminatorio por parte, digamos, de una entidad, de un funcionario público, la gente asuma como, bueno, es un discurso de alguien que sabe, por lo tanto es verdad, y por lo tanto se sigue reproduciendo toda esta violencia. Nosotros como Fundación de Derechos Humanos trabajamos en otras líneas de trabajo, pero de una u otra manera, con alianzas con diferentes ONGs y todo, estamos al tanto de todos estos casos. Yo creo que uno de los casos emblemáticos es el que te contaba de Albarracín, que se llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que es básicamente el primer caso de violencia sexual, cuyo objetivo es ampliar la jurisprudencia que tiene la Corte Interamericana en cuanto a derechos de la educación, derechos de salud, cuestiones de cómo los estereotipos calan hondo en la judicialización de los casos. Entonces es importante identificar todas estos ámbitos e identificar que no solo es una competencia, digamos, de las personas que nos rodean, es una competencia por parte del Estado en el hecho de prevenir este tipo de actitudes, y también el Estado muchas veces tiene esta responsabilidad en la omisión, porque omiten seguir la investigación respectiva de estos casos. Un ejemplo de ello puede constituir el caso de esta madre venezolana que fue a la fiscalía a denunciar el abuso sexual a su hijo de 3 años y que, como está en condición de indocumentada, en la fiscalía no recibió la atención adecuada por su nacionalidad, por el hecho de estar indocumentada, y el evento este evento rechazable desde cualquier punto de vista, se hizo público, y una vez que se hizo público, la fiscalía tuvo que reconocer que hubo negligencia en el tratamiento del caso por parte de sus funcionarios. ¿Esto en qué medida también fomenta este tipo de acoso? Sabes que justamente tú acabas de traer a colación algo súper importante. El acoso no solo es hacia las mujeres, es hacia los niños, hacia las niñas, incluso hacia las diversidades sexogenéricas, porque de ahí, de acuerdo a estudios, un estudio reciente que se hizo en algunas universidades y demás, identificó que la mayor parte de población que sufre acoso son mujeres y personas también LGBTIQ. Entonces, en este sentido, cuando existe una discriminación hacia una persona, primero que ha sido víctima de violencia, segundo que es un niño y que aparte tiene una cuestión de movilidad humana, entonces estamos hablando de factores que colocan a esta persona como grupos de atención prioritaria y que el Estado, por cuestiones de discriminación y demás, hace a un lado. Y lo más que uno se siente como extrañado frente a esto es que solo muchas autoridades actúan solo cuando un caso llega a ser visibilizado. Ajá, exactamente. Entonces, lo importante aquí es destacar que existe también detrás de toda esta cuestión del acoso, también existe este discurso súper xenofóbico que ahorita también tenemos con cuestiones de la reforma a la ley de movilidad humana y todo lo demás, al tema de los vamos a expulsar y no, o sea, no se está abordando el tema desde las estructuras, desde cómo está la situación está pasando, no solo en nuestro país, sino en diferentes países. Sara, ¿cómo podemos identificar a un acosador? ¿Qué características presenta una persona que adolece de este tipo de actitudes? ¿Cómo identificamos a un acosador un poco para poder prevenir ser víctima de acoso? Bueno, esto es bastante debatible, ¿no? Porque se trata de definir a un victimario o a un acosador desde una perspectiva de decir, esta persona tiene ciertos rasgos un poco patológicos, tratar un poco de estigmatizar a los acosadores, pero es una realidad bastante social, digamos, es como un virus así que se contagia socialmente y se aprende. No es que una persona pueda ser acosador, sí hay ciertos rasgos, ¿no? Como ya muy de base, como ser una persona muy encantadora, por ejemplo, muy encantadora, que se lleva bien con todos, puede ser uno de los rasgos, pero ya serían como hilar muy profundo. En este tema del acoso es en alguien de quien menos te puedas esperar, porque es un virus, así como te digo, es un virus social prácticamente, y esto deviene de un aprendizaje
un aprendizaje heredado, un aprendizaje cultural, un aprendizaje de que si tú escuchas en la radio o que tus mandatarios o que la gente en general emita comentarios de esa naturaleza, te hace darte cuenta de cuál es la realidad de tu sociedad, ¿no? De la cultura de tu pueblo, de tu país, comentarios en Facebook. O este tipo de comentarios que se hacen en redes sociales de personajes incluso de la prensa nacional que un poco lo ven como normal el tema del acoso, ¿no? Exacto. Hubo unos comentarios hace pocos días a raíz de la intervención de las artistas Jennifer López y Shakira en el Super Bowl en los Estados Unidos, y eso generó también una serie de comentarios machistas en contra de las mujeres. Hubo una disputa en redes sociales sobre el tema, y esto sin duda genera en los seguidores, yo creo, de estas personas que vean una situación de ese tipo como normal. Claro, se normaliza y se llega a aprender. Eso es lo que prácticamente se dice, ¿no? Porque es una situación más bien social. No puedes identificar tanto así a un acosador porque es como un virus. Entonces, bueno, ahora que tengo palabra, también es importante decir que esta situación del sexismo, el machismo y todo esto, es importante abordar también con los hombres. Incluso creo que actualmente es mucho más importante abordar con los hombres, porque las mujeres ya hemos zafado prácticamente de muchos estereotipos personales que nos han depositado, de varios estigmas, pero los hombres todavía no. Y de ellos nacen la mayoría de comentarios sexistas aún, porque ellos todavía no han logrado identificar lo que el sistema sexista les ha hecho a ellos. Entonces es mucho más importante en este tiempo, yo creo, psicológicamente al menos, visibilizar eso también, ¿no? Como la falta de control de emociones en los hombres, por ejemplo, el hecho de que a un niño no le dejen llorar cuando es chiquito porque tiene que ser machito. Claro, que tiene que ser machito, no solamente es como un bloqueo a la emoción de la tristeza o del llanto, sino que es una falta de educación hacia el control de las emociones. Este niño, si no controla sus emociones, cuando sea grande y va a tener iras, no va a saber cómo manejar esto y puede llegar a ser violento. Y entonces es toda una dinámica que más bien se ha aprendido y es social. Son las 8 de la mañana con 31 minutos. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos enseguida para seguir hablando del tema del acoso con Luisa Villasís, abogada especialista en género y violencia y derechos humanos de INRED, y también Sara Herrera, psicóloga clínica. No se vayan de nuestra sintonía, volvemos enseguida. Este noticiero usted lo puede seguir por nuestra radio en internet www.pichinchacomunicaciones.com.es. Dicen las redes. La tendencia del día es San Blas. Se convirtió en tendencia debido al accidente de tránsito que se registró esta madrugada en el sector. Con esto, se bloqueó el acceso al centro histórico de Quito y provocó una abultada carga vehicular en la avenida 10 de agosto y Santa Prisca. Decenas de usuarios en redes sociales mostraron su descontento, ya que este siniestro provocó que miles de personas no puedan trasladarse a sus trabajos o lugares de estudio a tiempo. Para Punto Noticias, Paul Fernández. Somos generadores de información. Punto Noticias. 8 de la mañana con 32 minutos, 8 con 32 minutos. Continuamos en Punto Noticias, segunda emisión, tratando el tema del acoso. Nos acompañan Luisa Villasís, abogada especialista en género, violencia y derechos humanos de INRED, y Sara Herrera, psicóloga clínica. Luisa, estábamos conversando extra micrófonos que tendemos a naturalizar estos casos. ¿Esto en qué medida genera impunidad? Porque si lo vemos como normal, muchas personas posiblemente no se atreven a denunciar que son víctimas de acoso. Sí, exactamente. Yo creo que estas cuestiones de los estereotipos, de victimizar a la mujer, del hecho de tú eres la culpable de esto, por lo tanto te pasó lo de acá, entonces le ponen a la persona, a la mujer, en una posición súper peligrosa, incluso dentro del sistema judicial, porque también muchos casos de violencia sexual, casos de acoso, diferentes casos de esta naturaleza llegan a ser
como que transformados, llegan a ser vistos o abordados desde otra perspectiva y desde la misma perspectiva también de socapar estos actos. Entonces es importante destacar que la imparcialidad, que un enfoque de género por parte de las autoridades, por parte de los jueces, de los fiscales, es importante, porque poner a la persona en un proceso de revictimización, sin lugar a dudas, primero no va a seguir con el caso, o de una u otra manera puede llegar al caso que yo te contaba de suicidio. Entonces, empezar a abordar de cuáles son las consecuencias a nivel también psicológico de las personas, porque es importante comprender que este tema del acoso no solo te deja secuelas, digamos, secuelas emocionales, sino también estas se reflejan dentro de ámbitos laborales, dentro del propio hogar. Entonces es importante que esto sea manejado desde diferentes perspectivas. ¿Están capacitados los administradores de justicia para tratar estos temas? En realidad tengo un conocimiento que se han venido dando algunas capacitaciones, pero para mí es importante que esto sea parte esencial primero dentro de la formación académica, que haya talleres constantes con enfoque de género, que la gente sepa, bueno, ahorita vamos a empezar a tratar, digamos, un caso de violencia sexual, cómo le vamos a tratar a la persona, desde qué ámbito vamos a enfocarnos y también cómo va a ser investigado el caso, porque como te decía, todos estos estereotipos y todos estos prejuicios que se tiene hacia la víctima hace que no se dé impulso al caso, hace que los casos se queden en la impunidad. Entonces es importante que que toda esta cuestión de perspectiva de género, de perspectiva de derechos humanos en sí, sea parte esencial de cada arista. Sara, hablábamos de que el tema del acoso es también estructural, en el sentido de que puede partir desde cómo le forman a una persona en la familia. ¿En qué medida la formación que uno recibe en el hogar puede estar generando un comportamiento de acoso o un comportamiento sumiso del otro lado? Exacto. Bueno, la infancia siempre nos marca prácticamente ya para nuestro accionar cuando somos adultos. En nuestra infancia es donde aprendemos los convencionalismos sociales, cómo comportarnos y cómo no hacerlo. Entonces, en casa, por ejemplo, muchas se sentirán identificadas, nos decían, tienes que cuidarte, no te vistas así tal vez, ¿no? Cuando ya uno va creciendo y ya va siendo adolescente, tienes que llegar temprano a la casa, tu hermano sí puede llegar a la hora que quieras, pero tú no. Entonces te ponen siempre, desde que una es pequeña, como mujer, nos posicionan como víctimas, como posibles víctimas. En donde sea que estemos y con quien sea que tengamos que estar, tenemos que cuidarnos, porque tenemos que cuidarnos y somos vulnerables, nos posicionan desde ahí. Y al hombre siempre en cambio le ubican en esta cuestión de, no, tú no hagas las cosas, tú no hagas nada, tú puedes llegar a la hora que quieras, si quieres llegar tomado, si quieres tomar, puedes hacerlo. Es como, incluso le dan más libertad. Entonces desde ahí ya empiezan a hacer este posicionamiento, ¿no?, de victimario y de siempre víctima, la mujer de siempre víctima. En psicología hay una dinámica patológica en la que hay una víctima y un victimario, y esta dinámica patológica se perpetúa si es que la víctima se sigue viendo como tal y el victimario se sigue viendo como tal. Uno tiene que salir de esa posición para que la dinámica empiece a cambiar. Por ejemplo, yo analizaba, y esto se puede llevar a lo macro, ¿no? Yo analizaba el otro día que en esta cuestión del feminismo y la protesta y la visibilización de las mujeres, también hay un componente en el que señalan directamente con el dedo al hombre, o que tienen una resistencia para con el hombre. Es decir, se siguen posicionando como opuestos, ¿no? Como víctima y victimario, no como un trabajo en conjunto en donde el sistema y el sexismo nos ha hecho daño a ambos géneros. Extremos, Ajá. ¿no? Claro, tanto al uno como al otro. Al hombre le ha limitado bastante en sus emociones, le ha coartado de muchos impulsos, de muchos deseos, le ha estereotipado también, así como a las mujeres.
y los hombres están como en vulnerabilidad psicológica ante eso porque no lo están visibilizando. No hay un colectivo de hombres que diga, bueno, en el Ecuador, en otros países los hay, pero no conozco un colectivo de hombres aquí en el Ecuador que digan, no, mira, así somos los hombres, estas son las libertades que podemos empezar a tener o a sentir, también como ellos empoderarse de su masculinidad, porque las masculinidades ahora incluso se consideran bastante frágiles, ¿no? Precisamente es la masculinidad frágil la que ante cualquier indicio de superioridad de la mujer se siente amenazado y puede llegar a ser violento. Hay bastantes casos, cifras en psicología física, ¿no? Sí, en casos en los que la mujer tuvo mayor, digamos, mayor ganancia, mayor sueldo, se ubicó más alto que el esposo, y el esposo, por ver amenazada su masculinidad, tuvo que llegar a agredirle. Entonces es una amenaza y es como sentirse frágiles, ¿no? En cuanto a los hombres, no poder controlar ciertas cosas, tener siempre que demostrar ser superiores, ser fuertes, ser pudientes, ser capaces. Entonces, psicológicamente, tanto el uno como el otro está de la misma manera afectado, y tanto el victimario como la víctima necesitan atención psicológica. Luisa, ¿en qué medida decisiones políticas del gobierno, como eliminar presupuestos destinados a la prevención de la lucha contra la violencia de género, del embarazo adolescente, influyen o generan consecuencias negativas para enfrentar este tipo de problemas como el acoso en todos sus ámbitos, ¿no? Claro, yo creo que es una lástima que esta situación se dé, porque nosotros vemos en los últimos tiempos también cómo los niveles no solo de feminicidios, de violencia intrafamiliar, violencia contra las mujeres en diferentes aspectos está siendo latente, y que el gobierno haga caso omiso a todo esto nos está poniendo a nosotros en una posición sumamente vulnerable. Nosotros, no hablando desde la parte de vernos como víctimas, pero realmente ¿a dónde están yendo esos fondos que antes se nos eran destinados? Ahora, por ejemplo, lo que nosotros necesitamos son políticas públicas de prevención, y esas políticas públicas primero parten desde un diálogo con la comunidad directamente, pero para que sean efectivizadas y tengan algún tipo de impacto dentro de la sociedad, debe haber también este impulso económico por parte del Estado. No es normal y no es propicio que se dé este tipo de realidad, porque en realidad se está invisibilizando toda la problemática y se nos está dejando a nosotras sin estos medios de protección, se puede decir, porque la realidad es esa. Cada día muchas mujeres son violentadas, cada día muchas mujeres mueren a causa de esta violencia de género. Entonces es importante que no solo los fondos de parte del Estado se enfoquen en la judicialización o diferentes aspectos, sino en la prevención. Ahora, tenemos una normativa, en teoría, para luchar contra la violencia de género, la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, pero sin embargo este tipo de decisiones impiden que esta normativa se aplique en su conjunto. ¿Cómo valoras tú, como abogada, el hecho de que exista esta normativa y si está o no cumpliendo su objetivo? Definitivamente no está cumpliendo con su objetivo. Nosotros, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, tenemos diferentes instrumentos de protección de derechos humanos, por ejemplo, la Convención de Belém do Pará, la CEDAW, diferentes instrumentos internacionales en donde no solo hablan de las responsabilidades del Estado que tiene, por ejemplo, frente a la prevención, frente a la sanción, las investigaciones e incluso la misma reparación. En la Ley Orgánica de Violencia contra la Mujer, es importante destacar que hay como diferentes competencias que le son asignadas a las diferentes instituciones, pero si no va a haber un presupuesto, si no va a haber, digamos, un protocolo eficiente, simplemente la realidad hace la misma. Vamos a seguir muriendo las mujeres y vamos a seguir siendo víctimas de este tipo de acoso, de este tipo de violencia. Sara, además de la reparación,
financiera, se puede decir, que se busca cuando uno se denuncia un caso de abuso. Se requiere también el acompañamiento psicológico, no solo para la víctima, sino también para su familia, en los casos, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, cuando hay femicidio de por medio, por ejemplo, hay gente que queda huérfana, hay niños, hijos que quedan huérfanos o madres que quedan sin sus hijas, etcétera. ¿Cómo se debe enfocar este acompañamiento psicológico para las víctimas? Bueno, como protocolo, no. Siempre se hace una intervención en crisis prácticamente, porque el hecho no es simplemente una pérdida natural. Se puede hablar igual de duelos. Los duelos hacen referencia a pérdidas como tal, el fallecimiento de alguien, o una pérdida de estar en la zona de confort, ¿no? De estar tranquilo, una pérdida de la estabilidad. Entonces, bueno, se trabaja prácticamente así psicológicamente. Con la víctima, con la familia, es una situación como de, primero, abordar por qué se dio, porque, como les explicaba, hay dinámicas en las que se puede esto replicar, no es como un análisis individual, sino es global, ¿no? De qué es lo que estaba pasando dentro del hogar, por qué se dio esto, saber cuáles son las consecuencias, las causas. Y por eso mismo también trabajar con el victimario, si es que es una persona de dentro de la familia, porque puede no ser solo esa persona, sino que si es que ya no es esa persona como victimario, puede ser otra persona, y puede ser otra persona dentro de la familia, y otra persona puede ser la víctima, es decir, que se mantiene esa dinámica por estilos de crianza, por situaciones aprendidas, por situaciones que se han estado viviendo dentro de la familia. Entonces, bueno, dentro de eso, de la restitución de la estabilidad psicológica prácticamente para el hogar, claro, es un abordaje bastante grupal, familiar. Depende de quién haya sido la víctima. Por ejemplo, en casos de mujeres, como para contarles así un poco, es bastante frecuente que si una mujer no se separa del victimario, por decirlo así, no sea ese solo su victimario, sino que si se separa, vaya y encuentre otra pareja que tal vez sea igual. Repita el patrón. Ajá, o que antes igual tuvo una pareja en esas naturalezas, que tal vez su papá o su mamá ejercían como victimario, que cuando era niña igual tal vez sufrió de bullying. Y es un darse cuenta también, ¿no?, de parte de la víctima, que está repitiendo el patrón y de por qué lo repite, por qué no se suelta. Y ya en terapia individual se puede visibilizar bastante esto, que uno a veces está en el lugar en el que está porque sigue pensando desde una posición, ¿no? Como les decía, salir del patrón de víctima es bien importante para dejar de estar cerca de victimarios, para dejar de formar victimarios incluso. Por ejemplo, estilos de crianza en donde el papá le golpeaba a la mamá. Y los niños van a aprender esto porque es el estilo de crianza, lo están viendo, y en la infancia esto se aprende bastante, es la infancia prácticamente lo que marca después la adultez. Y esto es terrible porque hay casos en los que el padre o el conviviente de la víctima la asesina delante de los hijos. Claro que sí, claro, y eso es realmente bastante fuerte, es un tema incluso de como para generar enfermedades mentales ya de nivel fuerte ya en la adultez, porque la gente puede llegar a tener incluso una disociación de la personalidad cuando ha visto es un trauma prácticamente, ¿no? Es un trauma que lo puede reprimir, que de una u otra manera va a dejar secuelas importantes en la persona, bastante importantes. Un niño que ha estado conviviendo dentro de una familia violenta va a replicar bastante eso. Las niñas pueden aprender a ser víctimas porque su mamá aguantó mucho, entonces no lo hacen conscientemente, no, uno no dice no voy a aguantar, sino que lo aprendieron y piensan que así es lo natural, que así es como se debe. Entonces y bueno, lo bueno es que ya en estas generaciones que tienen hijos pequeños son más conscientes un poco de esto y hablan con los niños, de lo que yo he visto, hablan con sus hijos de la violencia es esto o cosas así, o esto es lo que está pasando, no repliques eso, así no se debe hacer, porque en generaciones anteriores los papás de hecho eran más bien estrictos, tajantes, bastante exigentes con los hijos mismos. Entonces, bueno, eso en cuanto a lo de la dinámica y el abordaje de terapia con la familia.
Luisa, ¿qué procedimiento deben seguir las personas que son víctimas de acoso o de violencia en general para denunciarlo? Claro, primero, digamos, si estamos hablando por parte de el acoso dentro de una institución educativa, es importante que las autoridades tengan el conocimiento del caso, que se empiece también a hacer el protocolo. Eso es importante, que todas las instituciones educativas, desde escuelas, colegios, universidades, tengan un protocolo de atención, porque en ese se puede activar las diferentes instituciones que tienen también competencias en el caso. Y segundo, todo este tema de investigación de delitos y todo le compete a la Fiscalía. Entonces es importante que la víctima, que la persona que ha sido víctima de este tipo de delito como el acoso, porque hay que reconocer, el acoso sexual es un delito. Entonces es importante que se identifique que el lugar al que debemos ir es la Fiscalía, pero también es una responsabilidad por parte del fiscal, por parte de la persona, impulsar el proceso, que eso no se quede en papeles, porque los papeles realmente no le van a servir en nada a la víctima, sino que se ponga las obligaciones, que se den a cabalidad por parte de las autoridades. Como yo te comentaba, en el caso Albarracín, una muchacha desde los 14 años hasta los 16 años fue víctima de abuso sexual por parte del vicerrector y también por parte del médico de la institución. Eso conocieron las autoridades, ¿sabes? Te comento que el caso dentro del ámbito nacional llegó a prescribir el caso. Claro, entonces, quedó en absoluta impunidad. Exactamente, y eso es lo que en la Corte Interamericana de Derechos Humanos se empezó a abordar. Dijo, bueno, hubieron todas estas pruebas y las autoridades, desde las propias autoridades educativas, no hicieron nada, a pesar incluso de que esta persona ellos tenían conocimiento de que esta persona había ingerido la vida y no hicieron exactamente nada. Entonces yo creo que es una responsabilidad de todos y de todas, es una responsabilidad, y entender a este tema del acoso como un tema estructural, como el tema de que no podemos simplemente hacer caso omiso a este tipo de cuestiones. Esto no es algo de normalizar esas actitudes. Las mujeres, los hombres, todos necesitamos paz, necesitamos libertad para poder ser nosotros mismos y para poder ejercer nuestros derechos. Entonces es importante que no haya esa complicidad por parte del Estado, que haya esa omisión por parte del Estado. Eso es bastante importante, y que se enfoque, que hay un enfoque íntegro de derechos humanos, un enfoque de género, que desde estas cosas, desde las aulas de clase se debe empezar a abordar esto. Bueno, a ver si... Pero el problema es que en el ámbito educativo también hay acoso, no solo de los niños pequeños, ¿no? Se traslada este acoso también a las universidades. Hay casos de estudiantes que han denunciado casos de acoso por parte de profesores. Claro, es que por ejemplo estos casos de acoso, como te decía, es un tema estructural, es un tema donde hay un ejercicio de poder. Entonces, donde tú veas un espacio de poder, podría haber acoso. Por ejemplo, nosotros dentro de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, nosotros llevamos a cabo el seguimiento del caso de Juliana Campoverde, por ejemplo. Ella también fue parte, antes de haber sido desaparecida y todo lo demás, ella tuvo entró en este ámbito de acoso por parte del pastor. Entonces, eso es importante destacar, que las autoridades, que este ejercicio de poder no solo va, digamos, desde las autoridades educativas, sino también hay dentro de estos grupos. O sea, simplemente es un germen, que podría decir yo, que se instala dentro de un espacio donde existe el victimario y la víctima. Entonces, es importante reconocer eso y manejarlo. Para que la audiencia conozca, hay varios tipos de acoso: acoso escolar, acoso físico, acoso inmobiliario, acoso laboral, acoso psicológico, acoso sexual y el ciberacoso, que es lo que nos pasa en las redes sociales. Sara, de todos estos tipos de acoso, ¿cuál crees tú que sea el más peligroso? Depende de cómo lo veamos, ¿no? También, porque el más peligroso de llevarte a la muerte, ¿no? Sería el acoso que después se perpetúa con violencia física y así, ¿no? Pero el psicológico deja secuelas importantes a lo largo de la vida. Me parece que todos este tipo de acosos tienen un componente psicológico, todos, porque si no llegan a agredirte físicamente y lo único que hacen es como hacerte sentir mal, yo qué sé, zafarte de tu zona de estabilidad, tienen implicaciones psicológicas. Entonces,
todos tienen ahí su cuestión psicológica en la que te desestabilizan, te dejan secuelas a largo plazo, ¿no? De, como te decía, la autoestima. A veces una mujer no se da cuenta de que realmente por cómo le acosaban, yo qué sé, incluso por resonancia, ¿no? Uno ve cómo le acosan a una persona. Uno ve cómo le acosan a esta chica porque está simpática, porque está bonita, y después dice, no, ya no me puedo vestir así. No necesariamente pudieron haberme lo hecho a mí, pero es como que voy igual aprendiendo estas cuestiones, y todo es a nivel mental, ¿no? Porque si no nos afectara a nivel psicológico, realmente no hubiera problema con el acoso, pero lo hay precisamente por esto, porque te llega incluso a alienar como persona. Dices, y como decía mi compañera, es así, ¿no? Es una cuestión de perpetuar el poder. Una persona que en algún momento fue acosada, es muy probable que después llegue a acosar, porque es como una cadena, ¿no? Y desde psicología igual se entiende como pasar de haber sido oprimido a ser opresor después, por querer salir de esa situación. Entonces es estructural también a nivel social, porque uno percibe la superioridad con alguien porque percibió en su momento inferioridad con otra persona. Entonces hay personas, por ejemplo, que no necesitan acosar porque no han percibido ser inferiores con otra persona, porque no perciben prácticamente esta diferenciación, ¿no? De quién está arriba y quién está abajo. Entonces es como de bastante réplica, es un análisis bien social, bien individual también, ¿no? De cómo hemos adaptado estas cuestiones, de si yo en el trabajo alguien me acosa, es probable que yo llegue y en mi casa me desquite y trate mal a mi esposa o a mis hijos, o ni siquiera les trate, porque también el trato de la negligencia o de ignorar a alguien también es maltrato. Y también es un tipo de violencia psicológica incluso, ¿no? Entonces es una dinámica bastante grande, estructuralmente social es bastante fuerte, esto de sentirse superior y ejercer violencia, ejercer un tipo digamos, de autoridad frente a alguien, cuando realmente ni siquiera es una cuestión, no está establecido como tal, no como el jefe y el empleado, sino realmente como quién tiene el poder en la casa, quién lleva los pantalones en la casa, o en un grupo de amigos, incluso en la universidad, en el aula también, porque por ejemplo en el acoso escolar hay bullying, y son niños, como ya se ha dicho, los chicos que hacen bullying a otros chicos, pueden son ser chicos que son acosados o fueron víctimas también en su casa, claro, en su casa, porque perciben la diferencia, ¿no? De chuta, te quiero hacer sentir mal por esto y esto y esto. ¿Y de dónde aprendiste a hacer sentir mal a alguien? Porque eres un niño. ¿De dónde lo aprendiste? Lo aprendiste porque lo viste. Entonces eso también es importante, es toda una dinámica social y de aprendizaje estructural de cuestiones de poder. ¿Qué pasa en la cabeza de las personas que tienden a normalizar estas situaciones cuando es una realidad dramática que se vive en el país? Es justo esto que decía de lo del aprendizaje, ¿no? Porque una persona que ha aprendido esto lo ve como normal. Por eso es importante trabajar bastante con los niños, no contarles un poco más de sus emociones, decirles qué hacer o qué no. Por ejemplo, hay niños que nunca les hablaron de sexualidad y que piensan que lo que una persona les esté haciendo de acoso es como afecto. Esta persona lo va a perpetuar, lo que está pensando esto, y si es que pensó en su niñez que esto era normal, cuando sea grande incluso puede tener estas maneras de hacer que la gente se quede con ella a través de una situación igual, ¿no? De perpetuar el acoso, de ser... hay muchos casos de niños que han sido abusados en la infancia y que de grande es la única manera que encuentran para hacer que la gente se quede con ellos afectivamente, es entregando su cuerpo. Entonces son cosas que se perpetúan cuando se han aprendido de esta manera, son cosas que están en la cabeza normalizadas porque así lo aprendimos prácticamente. Pero en los adultos, por ejemplo, yo me refiero al tema de que en redes sociales se va como normal, que hay gente que diga, no pasa nada, están exagerando, no se hagan las víctimas a las mujeres cuando denuncian este tipo de casos. ¿Qué significa eso? ¿Qué está pasando por la cabeza de esas personas que minimizan el problema? Están pensando desde esta cuestión del sexismo, ¿no? De, por ejemplo, en este caso que ustedes comentaban, yo escuché comentarios de lo que pasa es que la chica también le ha sabido coquetear y le ha sabido provocar al profesor.
Y estos comentarios como que, al menos, a personas que estamos dentro de mi ámbito, sí nos choquean un poco, porque decimos, ¿por qué piensan eso? ¿Por qué justifican al agresor? Es como justificar al agresor si es que una mujer está borracha, con ropa provocadora y siguen justificando al agresor. Y es como decir, realmente no, el pensar así es lo que está perpetuando realmente esto, ¿no? De siempre posicionar a la víctima, como que se tenía que cuidar. No es que ha estado provocando, es su culpa, incluso haciendo referencia a que piensan que el hombre actúa por instinto y que hay que considerar que el hombre actúa por instinto, entonces hay que cuidarse un poco más. Pero en realidad no, eso incluso también es perjudicial para el hombre, que piensen de esta manera. Les queremos agradecer, señoritas, por la presencia en nuestros estudios. Luisa Villasís, abogada, especialista en género y violencia y derechos humanos de INRED, y a Sara Herrera, psicóloga clínica, con las que hemos analizado el tema del acoso en sus diferentes ámbitos. Una situación que se vive a diario, que se ha vuelto una constante en el país y que sin duda no debe quedar en la oscuridad o debe ser ignorada. Es un tema del que podríamos quedarnos hablando varias horas, del que nunca deberíamos dejar de hablar, porque es una lamentable realidad que enfrentamos. 8:59, tiempo de despedirnos. Les agradecemos por el privilegio de su sintonía. Que tengan un excelente resto de jornada. Les acompañó Licenia Espinel.